Buenas tardes, doctores, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, doctora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para los que no me conocen, soy la doctora Yumei Galvez, soy médico nefrólogo del Hospital Rebagliati. En esta oportunidad nos han encargado el tema teórico de nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. Vamos a ir aclarando los conceptos que ahora se tienen. Me parece que ya han ingresado la mayoría de ustedes, así que vamos a dar inicio a la exposición. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora, sí se puede ver. Muy bien. Parece que se ha movido un poco al momento de cargar a la plataforma la presentación en PowerPoint, pero vamos a ver. Entonces, existen dos términos que vamos a tener que diferenciar actualmente para poder hacer referencia a esta entidad patogénica. Primero, debemos saber que hay una definición de lo que se denomina enfermedad renal diabética y la otra de nefropatía diabética. Cuando hablamos de enfermedad renal diabética, nos vamos a referir a toda función renal reducida en el paciente con diabetes mellitus, pero que además en esta fisiopatología de esta reducción de la función del riñón o función renal están involucrados otros factores adicionales que tiene el paciente y que es muy frecuente en el paciente diabético, como la obesidad, la nefroangioesclerosis secundaria a hipertensión arterial, la presencia de hiperuricemia, que también es frecuente, o insuficiencias renales agudas no resueltas. En tanto que el término nefropatía diabética es el concepto que se va a utilizar para señalar lesiones renales originadas por microangiopatía o daño de los pequeños vasos secundario a la diabetes mellitus. Por lo tanto, la nefropatía diabética es una complicación vascular crónica exclusiva de la diabetes mellitus y que va a estar desencadenado por alteraciones tanto funcionales y estructurales, principalmente a nivel glomerular. Entonces, estas son las definiciones que tenemos que tener claro antes de iniciar la ponencia del día de hoy. Todo lo que a continuación vamos a tratar y vamos a hablar está referido al daño de nefropatía diabética, es decir, al daño que se va a originar básicamente a nivel glomerular producto de la diabetes mellitus. ¿Cómo definimos esta entidad? Es un síndrome clínico porque va a tener signos y síntomas que se va a caracterizar por albuminuria persistente, disminución de la tasa de filtración glomerular que va a conllevar a una alta morbilidad y mortalidad cardiovascular en estos pacientes. Es una complicación causada de la diabetes a nivel de la microvasculatura renal, es decir, es un daño microangiopático. Va a haber afectación glomerular inicialmente, pero se sabe actualmente, o sea, se creía inicialmente que había una afectación glomerular, pero actualmente se sabe que también hay compromiso a nivel de túbulo, a nivel del intersticio y vascular. Se ha evidenciado también casos donde existe nefropatía diabética sin proteinuria, donde los factores etiopatogénicos que van a actuar ahí es multifactorial y los vamos a ir un poco explicando en la fisiopatología. Si hablamos de epidemiología, sabemos que la diabetes mellitus se ha convertido en una verdadera pandemia a nivel mundial dentro de las enfermedades no infecciosas. Y las predicciones que tenemos para los siguientes años no es nada alentador. Si ustedes ven en la gráfica, se puede observar cómo la prevalencia estimada por millón de habitantes de pacientes que van a padecer diabetes mellitus tiene un incremento exponencial. Si consideramos al año 2025, si comparamos este año 2025 con los años previos, en la década de los 2000 o la década de los 1900, de los 90.
Actualmente se calculan que existen 135 millones de diabéticos y esto se ha estimado que para el 2025 se va a incrementar en casi más del 100%, en 300 millones de personas diabéticas a nivel mundial. Y nuestra localidad, nuestra región no está exenta o libre de este incremento de la diabetes mellitus que se está produciendo de manera global. Si ustedes pueden ver, en Latinoamérica se espera que la diabetes mellitus para el 2030 haya incrementado de un 13.3% a un 33%, es decir, 248% más en la década del 30 en relación a la década del 2030 en relación a la década del 2000. Y este crecimiento también se ve en los diferentes continentes a nivel mundial, tanto dentro del continente americano, en Norteamérica, en la Unión Europea y en África, donde también existe un incremento bastante significativo, o lo que se espera, la proyección que se ha hecho, se va a incrementar de 7.1% a 18.6%. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad cuya prevalencia está incrementando de manera significativa. Es así que la diabetes mellitus ha causado 4 millones de muertes alrededor del mundo en el 2017 y cerca del 80% de estas muertes que se han registrado se dan en países de ingresos medios o bajos como el nuestro, por el pobre acceso a los sistemas de salud, por los diagnósticos tardíos, el pobre seguimiento, la pobre accesibilidad a la medicación, hace que la mortalidad sea mucho mayor de estos pacientes en medios o en países como los nuestros. Además, toma real importancia o realce la diabetes mellitus porque es la nefropatía diabética la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en el mundo, es decir, la necesidad de que el paciente vaya a requerir hemodiálisis o diálisis peritoneal o eventualmente un trasplante renal. Y esto ocasiona importante gasto en el sistema sanitario de todos los países. En Estados Unidos, más del 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos. Y eso no es diferente en nuestro medio, donde los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos son los que representan la mayor causa de enfermedad renal crónica. El riesgo de que se desarrolle nefropatía diabética es igual tanto para el paciente diabético tipo 1 como el paciente tipo 2. Se estima que entre el 30 y 40% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollarán nefropatía diabética en algún momento de la evolución de su enfermedad. Pero ¿cuál es la fisiopatología que está involucrada en el desarrollo de esta entidad? Es multifactorial. Son varios actores los que van a permitir que se desarrolle nefropatía diabética en el paciente con diabetes. Sin embargo, sabemos que el actor principal sí es y sigue siendo la hiperglicemia, lo cual va a permitir que se generen factores hemodinámicos, factores inflamatorios profibróticos asociados a factores genéticos y ambientales individuales en cada paciente y factores metabólicos. Entonces, como podemos ver, son varias las causas que van a hacer que se inicie y se precipite la nefropatía diabética en los pacientes con diabetes mellitus. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos factores de riesgo, uno de estos factores que van a permitir entonces la nefropatía diabética. Disculpen, veo que se ha movido un poco el PowerPoint. Al momento que lo he cargado es probablemente que al sistema es que sea un poco desordenado. Pero dentro de los factores genéticos y ambientales que les acababa de mencionar, se ha visto que, por ejemplo, la nefropatía diabética va a tener una prevalencia variable entre los diferentes grupos raciales y étnicos. Se ha observado que es relativamente incrementada o elevada, por ejemplo, en pacientes afroamericanos, nativos americanos, mexicanoamericanos, polinésicos y aborígenes australianos. Además, se ha observado que si una persona con diabetes mellitus tipo 1 tiene un pariente de primer grado con diabetes y nefropatía diabética, el riesgo que este paciente desarrolle nefropatía diabética
es 83% más en relación a un paciente que tiene un pariente de primer grado con diabetes, pero sin nefropatía diabética, donde solamente el riesgo va a ser de 17%. Entonces, vean la importancia de los antecedentes genéticos y familiares también para el desarrollo de esta patología. El riesgo de nefropatía diabética no va a demostrar una herencia mendeliana simple, sino que se han involucrado múltiples genes en el desarrollo de esta entidad. Genes que están asociados a diferentes estructuras a nivel del glomérulo, como por ejemplo genes involucrados en los componentes de la barrera de filtración glomerular, genes implicados en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, genes implicados en factores hemodinámicos y vasculares. Entonces, la alteración de todas estas estructuras o genes van a permitir también el desarrollo de nefropatía diabética. Y en los diabéticos tipo 2 se ha demostrado que el polimorfismo del gen ELMO1 se ha asociado al riesgo de nefropatía diabética. Además de ello, del riesgo de la predisposición genética que va a tener el paciente, van a actuar factores ambientales que van a sumar para que se desarrolle nefropatía diabética. Dentro de los factores ambientales identificados hasta el momento están la dieta, las bebidas que tienen azúcares añadidos como la sacarosa, la fructuosa, malos hábitos como por ejemplo el consumo de tabaco, el apnea del sueño, la poca actividad física, son factores ambientales que van a sumar al desarrollo de nefropatía diabética. En cuanto a los factores hemodinámicos, lo primero y característico que se va a dar en nefropatía diabética en la evolución natural de la enfermedad es la hiperfiltración. Y esta hiperfiltración también es multifactorial, en donde van a actuar factores hemodinámicos, mediadores vasoactivos, factores sistémicos y el feedback túbulo-glomerular ya a nivel del riñón. Dentro de los factores hemodinámicos, para que se dé esta hiperfiltración, va a existir una dilatación de la arteriola aferente y una constricción de la arteriola eferente, lo que va a generar un aumento de la presión intraglomerular. Todos estos cambios del diámetro de la arteriola aferente y eferente van a estar mediados por factores vasoactivos u hormonales. Va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel local. Va a haber un incremento de prostanoides derivados de la ciclooxigenasa 2 y va a haber una mayor producción de óxido nitroso. Los factores sistémicos que van a precipitar el desarrollo de esta hiperfiltración, como habíamos ido comentando, el factor principal e inicial de todo es la hiperglicemia. Va a ser también favorecido por la hipertensión sistémica, esta hiperfiltración, la presencia de obesidad y la dieta rica en proteínas. Esta misma hiperglicemia va a favorecer al feedback túbulo-glomerular, lo cual, sumado a que muchos de estos pacientes tienen una alta ingesta de sodio, van a ser factores que también van a contribuir al desarrollo de esta hiperfiltración. Pero, ¿cómo es que se dan estos factores hemodinámicos? Como les iba comentando, este aumento de la tasa de filtración glomerular van a ser todos dependientes de hiperglicemia, lo que va a causar una vasodilatación en la arteriola aferente, favorecida por el factor de crecimiento insulínico 1, por el factor de crecimiento beta o factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento endotelial vascular, el óxido nítrico, las prostaglandinas y el glucagón. Todas estas van a favorecer entonces la dilatación de la arteriola aferente, y en tanto que la angiotensina 2 va a favorecernos una vasoconstricción en la arteriola eferente. Estos cambios hemodinámicos a nivel glomerular lo que va a traer como consecuencia es un incremento de la presión intraglomerular, y eso se va a traducir clínicamente como un incremento de la tasa de filtración glomerular, es decir, una hiperfiltración,
Cuando estimamos o calculamos la función o la tasa de filtración glomerular en estos pacientes, vamos a encontrar valores tan elevados como más 140, 150 mililitros por minuto, donde claramente nos está hablando de las fases iniciales de la instauración de una nefropatía diabética. Este aumento entonces de la tasa de filtración glomerular o hiperfiltración, lo que nos va a generar es una acumulación de proteínas, un engrosamiento de la membrana basal glomerular, esclerosis glomerular y expansión mesangial, que son las alteraciones anatómicas a la observación de la anatomía patológica que vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hacemos una biopsia del riñón. De manera gráfica, si ustedes observan en la lámina derecha de la pantalla, van a ver un glomérulo normal con los diámetros conservados, adecuados, tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. En tanto que en la diabetes se va a ver alterada estos diámetros normales de estas dos arteriolas, produciéndose una dilatación de la arteriola aferente por todas esas enzimas citoquinas, que les acabo de mencionar, y va a haber una constricción de la arteriola eferente, generando un aumento de la presión intraglomerular, pérdida de proteínas a nivel del glomérulo, las cuales van a llegar hacia el túbulo contorneado proximal y en el afán o en el trabajo de tratar de reabsorber este exceso de proteínas a nivel del túbulo, lo que se va a generar es mayor cantidad de enzimas proinflamatorias, se inicia un proceso inflamatorio que finalmente conlleva un proceso fibrótico cicatricial, generando atrofia tubular y fibrosis intersticial, que va a generar al final un mayor deterioro de la función del riñón. Si se fijan en la parte, ahora sí derecha para ustedes, un poco a la parte superior en líneas negras, van a ver que existe una curva en donde se hace una comparación o una relación entre el tamaño de la arteria aferente y los niveles de glucosa. En el eje de las X están el diámetro de la arteria y en el eje de las Y están el valor de las glicemias. Y se puede observar que cuanto mayor sea el valor de las glucosas, el diámetro de la arteria aferente en micras también se incrementará. Entonces, se puede observar cómo existe una relación directa entre la hiperglicemia y los cambios anatómicos morfológicos a nivel de la arteriola aferente, produciéndose vasodilatación y generando entonces esos cambios hemodinámicos e hiperfiltración. Estos cambios hemodinámicos van a generar un estrés por rozamiento, una tensión mecánica, liberación de más citocinas y factores de crecimiento a nivel del glomérulo. Por otro lado, a nivel tubular, esta hiperfiltración va a permitir un incremento de la presión coloidosmótica en los capilares postglomerulares, lo cual va a facilitar la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal. Si ven en el riñón normal, la reabsorción de sodio está conservada, en tanto que en el paciente con diabetes mellitus va a existir un mayor incremento de la reabsorción de sodio a nivel tubular, sodio y glucosa a nivel tubular, lo que va a generar una disminución de la disponibilidad de sodio a nivel del túbulo distal, generando eso un incremento del feedback túbulo-glomerular, lo que va a facilitar finalmente es una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. Por otro lado, adicionalmente, la angiotensina 2 también actúa, aparte de los cambios hemodinámicos que puede producir, es una hormona bastante activa que va a producir también hipertrofia tubular proximal e incremento en la reabsorción de sodio a ese nivel. Dentro de los factores metabólicos que están involucrados
en el desarrollo de nefropatía diabética y así como todo el daño microangiopático que puede producir la diabetes mellitus a nivel sistémico, existen varios de los cuales van a actuar de diferente manera y van a producir daño a nivel tisular. Se han identificado, por ejemplo, los productos avanzados de la glicolización, el estrés oxidativo, la vía de los polioles, la vía de la proteína quinasa C, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo es que estos factores entonces metabólicos van a favorecer el desarrollo de nefropatía diabética? La hiperglicemia a nivel intracelular va a ser el estímulo para que esta oxidación, para que este exceso de glucosa se lleve a cabo a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, dando lugar a la presencia de más donadores de electrones, lo cual va a incrementar el flujo en la cadena mitocondrial, generando estos electrones de donadores como el NADH o el FADH2. Estos van a inhibir en el transporte de electrones y la vida media de los radicales superóxido. Entonces se va a generar incremento de estos radicales superóxido y estos radicales superóxidos van a inhibir una enzima que es la enzima gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, que va a ser necesaria para la conversión de gliceraldehído a difosfogliceraldehído en la vía del metabolismo de la glucosa. Como no se va a poder generar esta vía por la inhibición de esta enzima por los radicales superóxido, lo que va a hacer que el metabolismo de la glucosa tome 4 vías alternas, de las cuales todas ellas van a ser deleterias y dañinas a nivel de los tejidos y a nivel renal. Estas 4 vías son las vías de los polioles, la vía de la exosamina, la vía de la proteína quinasa C y la vía de los radicales libres de oxígeno. De los productos avanzados de la glicolización. Estos productos avanzados de la glicolización van a generar a nivel renal alteración de la función podocitaria, es decir, va a favorecer la hipertrofia y la apoptosis de estos podocitos y la supresión de la síntesis de la nefrina, que es una proteína estructural importante en el diafragma de la membrana basal glomerular o de la membrana de filtración glomerular en el riñón. Adicionalmente, van a producir alteración de la vía de la transducción que va a promover la aparición de defectos selectivos en la pared capilar. Estos mismos productos avanzados de la glicolización van a aumentar la expresión de colágeno tipo 4 en la membrana basal, generando el aumento del grosor de esta membrana basal. Van a favorecer también la alteración de síntesis de citoquinas como moléculas de adhesión, hormonas, radicales libres, con sus receptores específicos para estos productos. Entonces, como pueden ver, los productos avanzados de la glicolización a nivel renal van a producir tanto alteración morfológica como la generación de moléculas o citoquinas, hormonas, moléculas de adhesión y citoquinas que van a favorecer el daño. La otra vía que hemos comentado que se va a utilizar como una vía alterna para la glicolización, para el metabolismo de la glucosa, es la vía de los polioles y la actividad de la aldosa reductasa. Normalmente, esta aldosa reductasa va a tener poca afinidad por la glucosa, pero cuando hay hiperglicemia o incremento de la glucosa a nivel intracelular, esta aldosa reductasa reducirá la glucosa a sorbitol, lo cualmente es oxidado a fructuosa. Pero en este acúmulo o en este proceso se va a consumir lo que si ustedes ven en la figurita, todo este proceso que es un poquito a veces complejo, en la parte de la figura de izquierda de su lámina, se va a consumir el NADPH. Y la presencia de este sorbitol a nivel intracelular que se va a generar por esta vía de los polioles, lo que va a generar es un aumento de la osmolaridad intracelular.
generando la pérdida de la integridad y de la función celular, daño a nivel de las células endoteliales, glomerulares y tubulares. La otra vía a través de la cual se va a producir daño a nivel renal es la vía de la exosamina. Esta vía de la exosamina va a permitir la conversión de la glucosamina 6-fosfato en el UDP, que es el uridín fosfato N-acetilglicosamina. Esta conversión va a hacer que exista una modificación de ciertos receptores de ciertos receptores o enzimas que van a permitir van a promover la apoptosis y la resistencia insulínica. Y dentro de esos que van a actuar básicamente promoviendo la resistencia insulínica activada a través de esta vía de la exosamina, es el factor de crecimiento transformante beta. Otra de las vías metabólicas que van a participar activamente en la fisiopatología o en el desarrollo de esta nefropatía diabética es la vía de la proteína quinasa C. Muchos de estos efectos adversos de la hiperglicemia van a ser desencadenados a través de esta vía. Se ha visto que la actividad de la proteína quinasa C está incrementada en estos pacientes, lo que va a generar un daño a nivel ocular, también daño a nivel cardiovascular y obviamente a nivel renal. Los estudios observacionales han visto que la inhibición de esta proteína quinasa C va a reducir la albuminuria, va a reducir la expresión renal del factor de transformante beta, que como habíamos comentado previamente, facilita la vasodilatación y también permite la disrupción a nivel tubular de la membrana basal, favoreciendo la fibrosis intersticial. Y entonces, la inhibición de esta proteína quinasa va a hacer que este factor de crecimiento transformante beta, su expresión se disminuya. Es por ello que algunos de los objetivos terapéuticos actualmente están orientados hacia esta vía. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también va a tener una activación local en esta patología. Se ha visto que puede estar, se ha visto en ciertas estructuras o celulares que encontramos a nivel de riñón, donde se va a producir esta activación, ya sea en glomérulos, en vasos renales o células tubulares. Entonces, la angiotensina 2, aparte de producir una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, produce una hipertrofia de células mesangiales, una hipertrofia de las células epiteliales, va a promover la producción de factor de crecimiento transformante beta, que son citoquinas proescleróticas, lo cual va a favorecer la esclerosis glomerular. Además, se ha observado que la aldosterona también acelera la progresión del daño renal. Entonces, no solamente tiene un factor, no solamente actúa como un ente hemodinámico, sino que también tiene un papel más activo, no solo a nivel de los vasos, sino también en las demás células del glomérulo, como es el mesangio y en las células tubulares. Entonces, la angiotensina 2, la importancia de la activación de este sistema renina-angiotensina a nivel glomerular. Los otros factores, el otro mecanismo implicado en la fisiopatología del desarrollo de nefropatía diabética, ya habíamos comentado los factores ambientales, los factores genéticos, los factores metabólicos con las 4 vías alternas del metabolismo de la glucosa que van a producir daño a nivel renal. Y ahora vamos a hablar un poco de los factores inflamatorios. Los procesos inflamatorios y las células inmunes están claramente involucradas en el desarrollo y la progresión de la nefropatía diabética. Va a existir una infiltración tanto glomerular e intersticial por células inflamatorias como monocitos, macrófagos, linfocitos T, los cuales van a permitir la mayor activación de inflamasomas que se van a observar en la nefropatía diabética. Por otro lado, se han observado también la presencia de quimosinas y sus receptores, en particular la proteína quimotáctica monocita MPC1 y CC12.
Esta es una gráfica donde se hace un modelo experimental en riñones de ratones, donde se puede ver un grupo de ratones de control y un grupo de ratones inducidos a diabetes mellitus. Y en el lado derecho, en el lado izquierdo para ustedes está el grupo control y en el lado derecho los riñones con diabetes mellitus, con nefropatía diabética. Y se puede observar cómo la infiltración o la presencia de factores inflamatorios como interleuquina 6, el factor de crecimiento fibroblastos alfa, es mucho más importante a nivel del intersticio tubular. ¿Cuáles son entonces? Debemos saber que uno de los hallazgos característicos de la nefropatía diabética es el desarrollo de microalbuminuria o proteína franca. Pero, ¿cuáles son aquellos mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la proteinuria? Además de los que ya hemos ido mencionando, como los cambios hemodinámicos, el daño directo a nivel de los podocitos, la apoptosis de podocitos, la esclerosis de la membrana basal glomerular, existen mecanismos directos también que van a generar proteinuria, como por ejemplo es el ensanchamiento de la membrana basal, que va a estar asociado a la acumulación de colágeno tipo 4. En el paciente con nefropatía diabética va a haber una acumulación de colágeno tipo 4 en esta membrana basal, lo que va a generar una reducción de la carga negativa de proteínglicano separansulfato y el ensanchamiento de la membrana basal. Además, la proteína nefrina, que es una proteína importante en el slide-diafragma que ustedes están viendo en la parte derecha de la lámina, que forma parte de la barrera de filtración, está normalmente disminuida en los pacientes con diabetes mellitus. Por otro lado, habíamos comentado que va a existir una apoptosis de los podocitos, que son las células epiteliales que forman parte de la barrera de filtración glomerular y por ende la barrera para que no se pierda proteínas más allá del valor fisiológico normal que se espera para las personas en 24 horas. Esta apoptosis de los podocitos que está desencadenado por la angiotensina que la reducción de la adhesión de los podocitos va a dejar zonas de membrana basal desfacelada o libre de podocitos, lo cual va a facilitar la adherencia de estos podocitos también formando sinequias o zonas de esclerosis focal y segmentaria. Entonces, como pueden ver, la esclerosis focal y segmentaria es un patrón histológico. Nada más lo que le da el contexto que se puede presentar en una serie, una variedad de alteraciones a nivel del riñón y lo que le da la connotación clínica es efectivamente las manifestaciones clínicas que tiene el paciente segundo a los exámenes de laboratorio. Entonces, en la nefropatía diabética también podemos observar a la anatomía patológica zonas de sinequia, zona de esclerosis, zona ya sean focales o segmentarias. Otro de los mecanismos de la proteinuria que se ha visto en la nefropatía diabética es la alteración de la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C va a tener, cuando en un riñón normal, cuando está activa, va a permitir, tiene efectos anticoagulantes, tiene efectos profibrinolíticos, además ayuda a la formación del citoesqueleto. En tanto que en el paciente con diabetes y desarrollo de nefropatía diabética se va a ver una alteración de esta proteína C, lo cual se va a traducir en una alteración en la permeabilidad glomerular, incremento de la apoptosis y además va a haber tanto de las células endoteliales como de los podocitos y lo que va a generar una alteración de la estructura a nivel de la membrana basal, a nivel de la barrera de filtración glomerular. Como habíamos comentado inicialmente, se pensaba que el daño estructural era básicamente glomerular, pero ahora se sabe que la nefropatía diabética también compromete vasos, tiene compromiso vascular, tiene compromiso a nivel de túbulo y de intersticio. Se produce atrofia tubular y fibrosis intersticial. Son estos factores, estas enzimas inflamatorias presentes a nivel de todas las estructuras del glomérulo y del riñón que van a favorecer
esta atrofia y esta fibrosis intersticial. Es así que, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta 1 lo que va a facilitar es una pérdida de la adhesión de las células epiteliales a nivel tubular y una disrupción, es decir, una ruptura de la membrana basal a nivel tubular, lo cual va a favorecer que haya una transformación de las células epiteliales mesenquimales a células fibróticas a nivel intersticio, desarrollándose entonces la fibrosis túbulo-intersticial en el paciente diabético. Esa es la teoría, es lo que tenemos actualmente en la fisiopatología, pero se ha hecho otras observaciones en la historia natural del paciente con diabetes mellitus, sobre todo en el paciente diabetes mellitus tipo 2, en donde, por ejemplo, se diagnostican los valores de hiperglicemia, se evidencia el compromiso de nefropatía diabética, el paciente ingresa a un control metabólico estricto, mantiene y vuelve a tener controles de glucosa y hemoglobinas glucosiladas adecuadas de acuerdo a los objetivos que vamos a también comentar, es decir, hay un buen control metabólico de la diabetes mellitus, sin embargo, existe una progresión de la nefropatía diabética, a pesar de que el paciente tiene ya valores de glucosa adecuados. Entonces, ¿cómo es que se puede explicar esta evolución en este grupo de pacientes? Y lo que se ha visto actualmente es que también dentro de la fisiopatología de la nefropatía diabética, la epigenética está involucrada. ¿Y cómo es que entonces se produce esto? La diabetes, es decir, los estados de hiperglicemia persistentes, lo que van a permitir es la expresión de ciertos factores de crecimiento, nuevamente citoquinas, los productos avanzados de la glicolización, los cuales van a activar sus receptores y van a generar señales de transducción. Y estos señales de transducción lo que van a hacer cambios en la metilación del ADN, la modificación de histonas y van a también producir cambios en factores de transcripción como el microARN. Esta remodelación, todos estos cambios se van a traducir en una remodelación cromática. Y esto va a generar una memoria metabólica, es decir, los estados iniciales de hiperglicemia van a producir todos estos cambios a nivel del ADN, de las histonas, y van a permitir que el compromiso del daño renal se siga persistiendo y evolucionando a pesar de que el paciente pueda tener ya controles de glucosa adecuados. Y se ha explicado este fenómeno a través de una memoria ya metabólica, es decir, un daño que se ha quedado permanente con los estados de hiperglicemia iniciales que va a tener el paciente. Esta remodelación de la cromatina va a generar genes inflamatorios y profibróticos, inflamación, fibrosis, hipertrofia y finalmente el desarrollo de nefropatía diabética. Es importante que conozcamos cuál es la historia natural de la nefropatía diabética para poder saber identificar clínicamente si estamos frente a una nefropatía diabética o alguna otra enfermedad adicional que se puede sobreagregar en el paciente diabético, que no está exento también de padecer alguna otra patología. La historia natural, sin embargo, es mucho más clara en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, porque en ellos sí sabemos el tiempo exacto del diagnóstico. En tanto en el paciente diabético tipo 2, muchas veces se puede hacer el diagnóstico ya de manera tardía y no tenemos con claridad el tiempo exacto de evolución de la enfermedad. Pero lo que se propuso en 1983 o lo que propuso Mogensen en el año es que la nefropatía diabética pasa por 5 estadios, dependiendo de los años de evolución de la enfermedad. En el primer estadio, los primeros años, lo que se va a ver es una hipertrofia renal, lo que al microscopio electrónico o a la luz, a microscopía óptica, lo que se va a evidenciar, básicamente electrónico, porque en los estadios iniciales a la microscopía electrónica va a notarse como un riñón o sin cambios, y en la microscopía electrónica es donde vamos a poder ver en los estadios iniciales un engrosamiento de la membrana basal glomerular. En los primeros años también de la nefropatía diabética se va a incrementar el tamaño de los riñones e incluso el peso de estos por el engrosamiento de la membrana basal glomerular, por la acumulación de colágeno tipo 4.
Luego se va a manifestar cuando ya se produce la nefropatía incipiente, va a haber este engrosamiento de la membrana basal anatomopatológica o en las ultraestructuras se va a manifestar como una expansión del mesangio. La función del riñón puede estar normal, en tanto que en el estadio precoz podemos ver ese incremento hasta un 20 a 50% de la tasa de filtración glomerular, que es la hiperfiltración que habíamos comentado. A medida que los años van progresando de enfermedad, va apareciendo el proceso inflamatorio, la glomerulosclerosis que hemos ido comentando, la fibrosis a nivel tubular e intersticial. Esto se va a acompañar ya con una disminución de la función del riñón, es decir, una caída de la tasa de filtración glomerular. La albuminuria en estadios iniciales puede ser que esté normal o microalbuminuria. Ya en los estadios más avanzados aparecerá la macroalbuminuria. Adicionalmente, la presión arterial en los primeros años de enfermedad va a estar normal y a medida que también progresa la enfermedad, los pacientes irán presentando también hipertensión arterial. Entonces, es importante que conozcamos esta evolución natural de la enfermedad porque si estamos frente sobre todo a un paciente diabético tipo 1, en los 3 primeros años de evolución de enfermedad le encontramos un síndrome nefrótico, entonces habrá que sospechar de alguna otra entidad adicional a la nefropatía diabética que podría estar sobreagregando. Y como les comentaba, esta evolución o esta historia natural de enfermedad es más clásica para la nefropatía diabética tipo 1, en tanto que en la nefropatía diabética tipo 2 existen otros factores adicionales que hacen que esta evolución no sea tan clara o no sea tan representativa como en el gráfico anterior, debido a varios factores. Uno de ellos, que en la diabetes tipo 2, el diagnóstico, como les comentaba, no la sabemos con precisión cuándo empezó la enfermedad, porque podemos hacer un diagnóstico tardío cuando ya esa historia natural de la enfermedad está en estados ya avanzados, no lo podemos saber con claridad. 2, el paciente diabético tiene muchos otros factores adicionales más que van a actuar de manera deleteria sobre el riñón, es decir, que van a tener alteración, por ejemplo, en el metabolismo del ácido úrico, pueden tener también enfermedad vascular, riesgo de microémbolos a nivel del colesterol, son obesos, muchos de ellos, son hipertensos, entonces son otros factores adicionales que actúan también sobre el riñón y que hace que esta historia natural y de manera secuencial que se da en la nefropatía diabética tipo 1 no sea tan clara en la diabetes tipo 2. Pero sin embargo debemos conocer más o menos, debemos saber la historia natural de la diabetes mellitus basándonos un poco en la diabetes tipo 1 y teniendo en cuenta que en la diabetes tipo 2 existen otros factores adicionales que nos pueden modificar un poco esta historia natural. ¿Cuáles son los hallazgos patológicos en la biopsia del riñón en un paciente con nefropatía diabética? Todo lo que vamos a conversar ahora es un poco sobre los hallazgos a nivel anatomopatológico, entonces es importante que reconozcamos algunas de las estructuras que tiene nuestro riñón para poder identificarlos y entender un poco de lo que vamos a ir conversando. Como ya han ido, imagino, tocando en estas semanas que están en este segmento, en la parte izquierda de la lámina tienen el glomérulo, tienen la arteriola aferente, eferente, tienen la luz de los capilares, la membrana basal, el endotelio, la membrana basal, los podocitos, el espacio de Bowman, que es el espacio libre, lamentablemente no hay el cursor, el espacio libre que está entre la luz capilar y la cápsula de Bowman. Ahí está el mesangio, entre luz capilar y luz capilar está el mesangio, están las células mesangiales. En la parte derecha para ustedes inferior es una foto de microscopía electrónica donde de manera más detallada nos muestra la ultraestructura de la membrana basal de la barrera de filtración glomerular, que está constituida por la membrana basal glomerular, por el endotelio fenestrado, por el podocito y el slit diafragma o los pies de los podocitos.
Estas estructuras entonces se van a ir alterando en la nefropatía diabética. Eso era un riñón normal. Lo que se va a ver inicialmente a nivel estructural o cambios estructurales en la nefropatía diabética es un engrosamiento de la membrana basal. Se estima que después del inicio de la diabetes mellitus, el riñón va a incrementar su peso en un promedio de 15%. En pacientes con diabetes de más de 10 años de evolución, independientemente si presenta o no nefropatía, es decir, que clínicamente lo hayamos diagnosticado que hay nefropatía diabética, lo que se va a evidenciar es un engrosamiento de la membrana basal, tal como lo indica la flecha roja. La membrana basal está engrosada, que puede ser hasta 3 veces el valor normal que esta tiene, y es una característica habitual encontrada en los primeros años, como en las primeras alteraciones morfológicas en nefropatía diabética. Otra de los hallazgos que vamos a evidenciar en anatomía patológica son las lesiones nodulares de la nefropatía diabética, que fueron descritas también hace bastante tiempo por Kimmelstein y Wilson, y que justamente toman ese nombre para este tipo de lesiones, y que son masas eosinofílicas, amorfas, ácido Schiff positivo. ¿Y de qué resultan estas masas eosinofílicas o nódulos? Son microneurismas de los capilares, que va a ser seguido por mesangiolisis en el centro del lóbulo, y células espumosas van a rodear a este nódulo. Como les comentaba, esta es una apariencia que va a ser reportada. Estos nódulos van a ser reportados en la biopsia de un paciente con nefropatía diabética en un 10 a 50% de las biopsias. Es decir, no todos los pacientes van a estar presentes solo en un 10 a 50%. Y se va a dar tanto en el diabético tipo 1 como en el diabético tipo 2. Otra de las lesiones en la patología renal que vamos a evidenciar en la nefropatía diabética es la lesión glomerular difusa. Esta lesión sí va a ser mucho más frecuente que los nódulos. Se va a encontrar hasta el 90% en los pacientes con diabetes tipo 1 después de 10 años de evolución de enfermedad, y hasta un 50% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 después también de este tiempo de evolución. La diferencia con las lesiones nodulares que hemos visto en la lámina anterior, que clínicamente no va a tener mayor significación. Es decir, podemos encontrar esos nódulos, pero clínicamente puede ser que no nos estemos todavía con tasas de filtraciones glomerulares muy bajas, o que estén presentes en proteinurias significativas. En tanto que estas lesiones glomerulares sí van a tener una relación más, se va a correlacionar mejor con las manifestaciones clínicas del paciente, y van a traducir mejor el empeoramiento de la función del riñón. La acumulación de matriz en el mesangio, a nivel mesangial, es un hallazgo también característico, y está relacionado con la progresión de la enfermedad renal y de la nefropatía diabética. En el lado izquierdo de la lámina ven un riñón normal, y en el lado derecho está el riñón con una lesión glomerular difusa, que es mucho más frecuente este hallazgo anatomopatológico, y que se relaciona clínicamente mejor que con los nódulos clínicamente en los pacientes. A nivel de los podocitos se va a observar un incremento en los pies de estas células. Además, va a haber una reducción del número de los podocitos, que va a estar relacionado al grado de proteinuria. A mayor pérdida de podocitos, obviamente que va a haber mayor grado de proteinuria. Los vasos también están comprometidos. Hay lesiones arteriolares. En la diabetes mellitus va a haber un material hialino
que va a reemplazar progresivamente la pared tanto de los vasos aferentes y eferentes, y este hallazgo sí es altamente específico para diabetes mellitus. Es decir, si tenemos la duda diagnóstica de que si lo que clínicamente el paciente presenta es solamente diabetes o tiene alguna otra entidad asociada, el hallazgo de estas alteraciones a nivel arteriolar, es decir, la presencia de material hialino en las arteriolas, es un hallazgo bastante característico, y si lo encontramos es una biopsia altamente sospechada o informada como hallazgos de nefropatía diabética. En algún momento comentaba con ustedes que toda biopsia renal o todo estudio anatomopatológico de tejido renal debe estar constituido tanto por muestra para la microscopía óptica, para la inmunofluorescencia y la electrónica. ¿Qué nos revela la inmunofluorescencia en la nefropatía diabética? Como no es una alteración inmunológica, no hay fisiopatológicamente ese tipo de escenario, usualmente es negativa. No vamos a encontrar un informe positivo en la inmunofluorescencia. Lo que ocasionalmente sí puede encontrarse de repente es inmunoglobulina G lineal, pero que solamente está reflejando una captura pasiva de la membrana basal glomerular, pero que clínicamente o fisiopatológicamente, pues no es un actor que esté involucrado o en la parte inmunológica per se, que estén depositados inmunocomplejos o inmunoglobulinas a nivel del tejido glomerular. No es un hallazgo en la nefropatía diabética. En el 2007, además de los cambios a nivel de glomérulo que hemos ido comentando, se añadieron también cambios tubulares e intersticiales en la nefropatía diabética, donde además tenían una relación directa e importante con el grado de compromiso de función del riñón en ese momento. Es decir, cuanto más atrofia tubular y más fibrosis intersticial tenga la biopsia del riñón, el compromiso de la función renal también será más importante. Y es como dice acá, que la fibrosis tubulointersticial y la atrofia tubular puede ser la mejor correlación patológica con la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. Tanto la fibrosis tubulointersticial y la arteriosclerosis renal son prevalentes, son hallazgos tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la diabetes mellitus tipo 2. Y se hace una clasificación de la nefropatía diabética de acuerdo a los hallazgos de la anatomía patológica. Y esta se clasifica en 1, en 2A, en 2B, en 3 y en 4, dependiendo, como les comento, de los hallazgos. En la clase 1, por ejemplo, son pequeños o cambios no específicos. Lo que se puede ver es un engrosamiento de la membrana basal en la microscopía electrónica, que está referenciado como mayor a 195 nanómetros en caso de mujeres y mayor a 430 en caso de varones. En el estadio o en la clase 2A, lo que se va a poder observar a la anatomía patológica es una pequeña expansión mesangial. En el estadio 2B, esta expansión mesangial será mucho más importante. En el estadio 3 o en la clase 3, lo que vamos a evidenciar ya son los nódulos escleróticos, esos amorfos, chip positivo que les comentaba, que característicamente llevan el nombre de Kimmester-Wilson, pero que no está presente en todos los pacientes diabéticos. O sea, no es que todas las biopsias van a presentar este tipo de alteración, pero sí se espera que ya en la clase 3 podamos hallarla. Finalmente, en la clase 4 ya es una enfermedad diabética avanzada, donde hay mucha esclerosis a nivel glomerular, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Los vasos sanguíneos también son informados, donde se hace referencia a las lesiones vasculares hialinosas, es decir, la presencia de ese material hialino que les he ido comentando, y de acuerdo a si está ausente, le ponen 0, o si está al menos una área del vaso, le van poniendo 1, o en más de una área con hialinosis arteriolar le ponen una puntuación de 2. Entonces, la biopsia renal de un paciente con nefropatía diabética te va a informar tanto cambios a nivel glomerular, a nivel intersticial, a nivel tubular y a nivel vascular.
¿Cómo hacemos el diagnóstico o cómo sospechamos de nefropatía diabética? En primer lugar, tenemos que pensar siempre en un paciente con diabetes. En el paciente con diabetes tipo 2, desde el inicio de la enfermedad, desde que se le hace el diagnóstico. En tanto que en el diabético tipo 1, todavía, como sabemos cuando se hizo el diagnóstico, empezaremos a sospechar o hacer los screening a partir del 5º año de enfermedad. Nuestro diagnóstico, aparte de nuestra sospecha clínica por el antecedente patológico que tiene el paciente, lo vamos a hacer en base a la detección de albuminuria o proteinuria. Y los principales procedimientos, los principales evaluación, tipo de exámenes que vamos a hacer en nuestros pacientes con sospecha de nefropatía diabética es medir la albuminuria, la creatinina sérica, estimar la tasa de filtración glomerular del paciente, saber los valores de la presión arterial y el examen oftalmológico para descartar daño microvascular a nivel de otras estructuras, a nivel del resto del organismo, como retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces, la primera determinación de microalbuminuria se hará en el diabético mellitus, en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 al momento del diagnóstico. En el diabético tipo 1 a los 5 años de evolución. ¿En qué excepción se hace antes en los pacientes en el diabético tipo 1, por ejemplo, que tengan mal control metabólico o que hayan sido diagnosticados en la pubertad? Cuando se encuentra microalbuminuria, es importante descartar falsos positivos y se debe repetir el examen para tener por lo menos dos muestras positivas en un periodo de 3 a 6 meses. Si eso no sale positivo, entonces estamos confirmando ya la presencia de microalbuminuria y el diagnóstico de nefropatía diabética incipiente. En caso de que salga negativo, debemos repetir esta evaluación en la atención primaria anualmente para diagnosticarla de manera precoz y hacer el abordaje terapéutico adecuado. Vamos a poder obtener microalbuminuria en una orina de 24 horas o en la orina, en una orina minutada o en una muestra aislada de orina. Se va a definir como normoalbuminuria, sean valores de albumina normales menores a 30 miligramos al día en orina de 24 horas, la microalbuminuria entre 30 a 300 y la macroalbuminuria mayor a 300 miligramos al día. Al momento que se hace la recolección de la muestra, es importante preguntar al paciente que no esté con fiebre, no haya realizado un ejercicio físico extenuante, no esté cursando con infección del tracto urinario. Además, preguntar si existe algún antecedente de enfermedad renal no diabética, la presencia de hematuria por otra causa que también nos puede dar falsos positivos de hematuria, que exista hipertensión arterial no controlada, que al momento de la toma haya mal control metabólico, es decir, hiperglicemias o falla cardíaca. Todas esas, debemos tener en cuenta todas esas condiciones para poder interpretar adecuadamente nuestro resultado de albuminuria. También debemos plantearnos un diagnóstico diferencial en el paciente con diabetes mellitus, porque no todo lo que pueden presentar o tener necesariamente es nefropatía diabética. Algunas veces se salen del contexto de la historia natural de enfermedad y vamos entonces a plantearnos cuáles son nuestros posibles diagnósticos diferenciales y qué hallazgos nos hacen sospechar de que el paciente podría tener alguna otra entidad adicional a nefropatía diabética. Y una de las características es justamente la presencia de hematuria. La hematuria es poco frecuente o poco habitual en el paciente con nefropatía diabética y sí se puede presentar, pero es poco frecuente. Y cuando la encontremos es un hallazgo que amerita o nos obliga a ampliar el estudio de la causa del daño, de la causa de la hematuria, de la causa de la proteinuria en el paciente con nefropatía diabética. Entonces, la presencia de hematuria en nefropatía diabética nos obliga a plantear algún diagnóstico diferencial adicional como una glomerulonefritis primaria o secundaria. En los pacientes con diabetes mellitus se pueden presentar glomerulonefritis primarias también como en este cuadro, donde se realizaron biopsias
en pacientes con diabetes mellitus y además se pudieron consignar algunas de otras enfermedades glomerulares adicionales, como por ejemplo una glomerulosclerosis focal segmentaria, la pausimune, es decir, una vasculitis ANCA positiva, lupus eritematoso sistémico, una nefropatía por IgA, membranosa, una glomerulonefritis membranosa. Entonces, tengamos en cuenta también que sobre una nefropatía diabética se puede agregar una glomerulonefritis primaria, tal como lo demostró este estudio. Es por ello que habitualmente todos los pacientes con diabetes mellitus y donde estamos bastante claros de la evolución natural de la enfermedad en ese paciente, tiene un seguimiento bastante estrecho y que los daños y los hallazgos que encontramos son explicados por diabetes mellitus, no hacemos biopsia. Y más si estos daños a nivel del riñón o este daño microangiopático a nivel renal está acompañado también de daño microangiopático a nivel retina, a nivel del sistema nervioso o neuropatía diabética, es muy probable, en esas condiciones no planteamos una biopsia del riñón. Sin embargo, existen algunas condiciones en donde el paciente con diabetes mellitus y compromiso a nivel renal, hacemos biopsia del riñón. ¿En quiénes? Por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y tienen ausencia de retinopatía diabética. Si el diabético tipo 1, está cursando con proteinuria moderada y con proteinuria y de repente ya enfermedad renal crónica moderada, le hago una fondo de ojo y no encuentro retinopatía diabética, entonces hay una alta sospecha de que lo que se está produciendo la proteinuria no es una nefropatía diabética. En el diabético tipo 2, esta relación directa entre retinopatía diabética y nefropatía diabética no es tan concluyente como en la diabética tipo 1, pero su presencia de nefropatía de retinopatía diabética o la ausencia, perdón, de retinopatía diabética no excluye la nefropatía diabética en el diabético tipo 2. En el diabético tipo 1 es más directa esa relación. Si hay daño a nivel de retina, entonces hay daño a nivel del riñón. Si no hay daño a nivel retina y si hay estigmas de que hay daño a nivel del riñón en el diabético tipo 1, hay que sospechar de otra entidad. En tanto, en el diabético tipo 2 puede ser que no haya daño, no hay tanta esa relación directa. Otro de los hallazgos, otra de las condiciones para biopsiar un paciente con diabetes mellitus y sospecha de nefropatía diabética o como les comento, la nefropatía diabética, cuando hay una sospecha clínica bien respaldada, no hay necesidad de biopsiar. ¿En quiénes biopsiamos? Cuando hay diabetes mellitus y no hay retinopatía. El otro es el inicio repentino y abrupto de la proteinuria, particularmente en el diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque hemos visto que inicialmente lo que hay es una microalbuminuria, luego se convierte en macroalbuminuria, una proteína franca, hasta un síndrome nefrótico. Si el diabético tipo 1 a los 2-3 años de evolución está cursando con un síndrome nefrótico, entonces no es la historia natural de la enfermedad y lo que se tiene que hacer en esos casos es biopsiar al paciente. La evolución atípica, es decir, también si tenemos un paciente diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2, y el diabético tipo 2 lo estamos controlando de manera muy periódica, y en su primer control tenía una albuminuria de 300, y luego ya a los 6 meses le hacemos un control y nuevamente o al año y ya está con una proteinuria de 6 gramos, 5 gramos, entonces esa no es la evolución natural de la enfermedad, hay que sospechar de algo adicional en ellos también, entonces biopsiamos. La persistencia de hematuria, como les comentaba, es otro indicador de biopsia en el paciente con nefropatía, con diabetes mellitus. El sedimento activo, es decir, la presencia de cilindros hemáticos, la presencia de hematuria con acantocitos que nos estén haciendo sospechar de una hematuria glomerular. La rápida pérdida de la función del riñón. Si bien es cierto, estos pacientes van a llegar la enfermedad renal crónica puede evolucionar y llegar a requerir terapia de reemplazo renal, esta evolución es en años. Se calcula que aproximadamente cuando está estable y la enfermedad renal crónica ya está instaurada, se debe perder 5 mililitros por año de
de tasa de filtración glomerular. Sin embargo, esto también es un poco variable dependiendo de las otras comorbilidades que pueda tener el paciente. Si además de ello es hipertenso no controlado, si es obeso, si tiene dislipidemia, que pueden acelerar la progresión. Pero esta progresión tampoco es rápida, no se espera que el paciente con nefropatía diabética llegue a la hemodiálisis tan rápidamente, en 6 meses, en 3 meses. Si tenemos controles previos de creatinina de 1 o una tasa de filtración glomerular en 60 y luego lo volvemos a evaluar en 3 meses y esa tasa de filtración glomerular se ha caído a 20 y la creatinina también ha aumentado de manera importante su valor a nivel sérico y no hay otro factor desencadenante como procesos infecciosos o un compromiso de función renal aguda sobreagregada, si no se ha descartado eso, entonces también es otro criterio para biopsiarlos cuando hay una rápida pérdida de la función del riñón. Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico de nefropatía diabética, conociendo el antecedente del paciente, la historia natural de la enfermedad, descartando nuestros diagnósticos, diferenciales, empezamos a hacer el tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica o de la nefropatía diabética hacia estadios finales de la enfermedad. Y los pilares de este tratamiento están en el control de la glucosa. Se recomienda una hemoglobina glicosilada menor al 7%. Sin embargo, el tratamiento es individualizado. A mayor edad del paciente, esta hemoglobina glicosilada tendrá niveles objetivos un poco más elevados. Para pacientes, por ejemplo, mayor a 75 años, se recomiendan valores de hemoglobina glicosiladas en 8% por el riesgo de hipoglicemia que presentan. Este es un estudio donde se hace una comparación de tratamiento intensivo versus un tratamiento convencional para obtener valores de hemoglobina glicosiladas en 2 rangos, menores a 7% y menores a 9%. Se hace un seguimiento en años y pueden ver cómo el control estricto o intensivo de la glicemia reflejados en los valores de hemoglobina glicosilada redujo el riesgo de albuminuria. Fue más importante, fue controlada mejor con una hemoglobina glicosilada de objetivo de 7 versus a 9. En general es 7, pero como les digo, hay que individualizar en los pacientes, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, por el riesgo de hipoglicemia. Otro del objetivo terapéutico en nuestros pacientes con diabetes mellitus es el control de la presión arterial. En el diabético tipo 1, la hipertensión es precedida habitualmente por la albuminuria. En tanto que en el diabético tipo 2, el 40% de diabéticos tipo 2 ya tienen hipertensión arterial antes del diagnóstico de nefropatía diabética. Y un mal control de hipertensión arterial va a estar asociado a un incremento del riesgo de albuminuria y la rápida progresión de la enfermedad renal crónica. Se recomienda que en todos los pacientes con diabetes mellitus deben tener un control de presión arterial menor a 140/80. Pero si además ya se ha hecho el diagnóstico de nefropatía diabética o hay una excreción de albúmina mayor a 30 miligramos al día, el control de la presión arterial debe ser menor de 130/80. Y como pueden ver ahí en la gráfica, se hace un control, se inicia una terapia antihipertensiva y se puede observar de cómo disminuye la caída de la tasa de filtración glomerular una vez que se inicia la terapia antihipertensiva. La caída de 0.4 mililitros, de 0.94 una vez que se inicia la terapia antihipertensiva, esta cae si se perdía 0.94 mililitros por minuto al mes, al hacer la terapia antihipertensiva, esta cae a 0,29 a 0,10. O sea, nos está reflejando la importancia del control de la presión arterial sobre la función del riñón en estos pacientes. El tercer eslabón o el tercer objetivo terapéutico de nuestros pacientes con nefropatía diabética es el controlar la proteinuria. Y los fármacos que han demostrado efectividad en esto son los bloqueadores
son los IECAS y los ARA2. ¿Cuándo y a quiénes dar estos medicamentos? Primero, que el bloqueo de lo que nos va a producir el efecto beneficioso de estos medicamentos es que va a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a prevenir entonces la nefropatía diabética. ¿Pero en quiénes dar? Por ejemplo, no se recomienda dar estos fármacos en los diabéticos que no sean hipertensos y tampoco los diabéticos que no tengan microalbuminuria, es decir, como prevención primaria no se da. No es que el paciente lo diagnosticó de diabetes mellitus, no es hipertenso y tampoco tiene microalbuminuria, entonces en él no le vamos a dar para prevenir. No tiene una prevención primaria, tiene un papel de prevención secundaria. Vamos entonces a dar estos bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con nefropatía diabética establecida, ya sea con los IECA o los ARA2, porque nos van a permitir ofrecer un papel renoprotector y que es independiente de la reducción de la presión arterial. O sea, nos reduce la presión arterial, pero independientemente de ese factor, también nos ayuda, tiene un papel renoprotector a nivel renal. Porque, como habíamos comentado, hay una alteración a nivel de la hemodinamia intraglomerular en la nefropatía diabética y es a nivel de este mecanismo de acción de estos fármacos que van a explicar su papel renoprotector. Y además habíamos comentado que la angiotensina 2 tiene, aparte de estos cambios hemodinámicos, también provoca daño estructural directo a nivel de la nefrona. ¿Con qué otros fármacos podemos producir este bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? También está postulado el uso de bloqueadores de la aldosterona, que van a permitirnos también ayudar a controlar la proteinuria en este grupo de pacientes. Ahí tenemos la espirolactona o el Splerone. La limitación que se tiene con este grupo de fármacos es de que puede producir hipercalemia, sobre todo si está combinado, por ejemplo, con un IECA o un ARA2, o el paciente ya tiene una tasa de filtración glomerular disminuida menor a 30 mililitros por minuto. Entonces, si nos decimos que los IECA y los ARA2 son buenos para prevenir la progresión de nefropatía diabética, nos podríamos preguntar si los usamos asociados. Podrían tener un efecto sinérgico y mejorar el papel renoprotector, pero se ha visto que no es así. Al contrario, no se recomienda el uso asociado de IECAS y ARA2 para el tratamiento de la nefropatía diabética, porque lo que se ha demostrado hasta el momento es que la unión de esos dos fármacos van a facilitar la progresión más rápida de la función del riñón, el incremento y el desarrollo de la enfermedad renal crónica terminal y probablemente también va a estar asociado a mayor incremento de la tasa de la mortalidad en estos pacientes. ¿Qué otras alternativas terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas tenemos para tratar de controlar la proteinuria, que es el factor principal de progresión de enfermedad renal crónica o de nefropatía diabética en estos pacientes? Entonces, uno de nuestros objetivos básicos es tratar de controlar, disminuir al máximo posible la cantidad de proteínas que pierde nuestro paciente. Dentro de las otras alternativas que tenemos dentro de las medidas farmacológicas están los bloqueadores de calcio. Dentro de estos hay dos grupos, si recuerdan ustedes, están los dihidropiridínicos, que es el nifedipino y el amlodipino, los cuales no han demostrado ningún efecto renoprotector ni ningún efecto a nivel del control de la albuminuria. En cambio, si vamos a elegir como fármaco adicional un bloqueador de canal de calcio, debemos elegir los no dihidropiridínicos como el Liltazem y el Verapamilo, los cuales sí han demostrado tener en algunos estudios algunos efectos antiproteinúricos. Entonces, IECA, ARA2, bloqueadores de calcio. Dentro de los fármacos, dentro de las medidas no farmacológicas, se ha visto también que la baja ingesta de sal facilita, refuerza, apoya el control de la proteinuria. Y si además combinamos nuestros
bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un diurético tipo diazida, también se ha observado que no solamente vamos a lograr facilitar mejor control de la presión arterial, sino que también va a tener un mayor control antiproteinúrico. Entonces, ¿qué tenemos para controlar la presión, la proteinuria? IECA, ARA2, tenemos bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, como segundo eslabón, o como una alternativa, la dieta baja en sal, y también se puede agregar diuréticos tipo tiacídicos. Y estos son modelos o estudios donde se evidencian la teoría que les acabo de mencionar. En la lámina izquierda de su pantalla van a ver cómo la dieta elevada en sal disminuye el efecto antiproteinúrico de los IECA-ARA2 y el efecto se recupera con las tiacidas. Es decir, es un estudio en donde el paciente le están dando IECA-ARA2 para controlar los valores de proteinuria. Sin embargo, él tiene una ingesta elevada de sal y eso hace que la proteinuria se controle de manera inadecuada, pero le agregan un diurético como la hidroclorotiazida, es decir, un diurético de tiazida, lo cual va a reducir la presión arterial en un 10% y también redujo la proteinuria en un 40%. Además, se hacen otros modelos donde se compara, por ejemplo, el uso de los sartán más el diurético y más la dieta baja en sal. Con la dieta hiposódica se redujo la proteinuria en este estudio en un 22%, en tanto que con el losartán en un 30%, pero si se asoció losartán más una dieta baja en sodio, se logró controlar la proteinuria en un 55%, y si a losartán le agregamos un diurético de asa como la tiazida, se reduce en un 56% la proteinuria. Vean entonces cómo son efectos sinérgicos entre el bloqueador de los receptores de angiotensina, la dieta baja en sal y el uso de tiazida. ¿Qué otros fármacos tenemos hasta el momento que pueden ayudarnos a controlar la albuminuria en estos pacientes? Se ha demostrado hasta la actualidad que también existen fármacos hipoglicemiantes, es decir, que se utilizan para controlar la diabetes mellitus, pero que también tienen un efecto renoprotector. En este grupo de medicamentos están los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y el agonista del receptor igual al glucagón, el GLP-1. El primer grupo de fármacos, es decir, los inhibidores del cotransportador de glucosa de sodio, lo que hacen es también tener un efecto sinérgico con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si vamos a la gráfica, en la parte izquierda está un riñón normal, en la parte un glomérulo normal, al costado está un glomérulo que tiene con nefropatía diabética, donde hay una dilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente, un aumento de la presión intraglomerular y albuminuria. Se le da un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que hace es una dilatación a nivel de la arteriola eferente, disminución de la constricción y además disminución de la presión intraglomerular. Y si le añadimos a eso un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, lo que va a hacer es una dilatación de la arteriola aferente y va a haber entonces un cambio hemodinámico donde van a contrarrestar a los efectos de la nefropatía diabética. Entonces va a haber un efecto sinérgico entre ambos, entre este inhibidor, este medicamento hipoglicemiante y un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por otro lado, el otro grupo de fármacos hipoglicemiantes que ha demostrado su efecto renoprotector es este inhibidor del receptor agonista igual al glucagón, que se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso al controlar la albuminuria a través de su efecto natriurético, y además adicionalmente se ha observado que inhibe
el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel local, es decir, a nivel renal. Otro de los efectos, otro de los objetivos terapéuticos que tenemos que tener en el paciente con diabetes es el control de la dislipidemia. El paciente con diabetes mellitus y con diagnóstico de nefropatía diabética debe, con enfermedad renal crónica, debe utilizar estatinas dentro del manejo que debe recibir. Y otras de las medidas no farmacológicas que también han demostrado impacto sobre la evolución de la nefropatía diabética es la reducción del peso, la actividad física, el cese del hábito tabaco, del tabaco, la disminución del consumo de sal. La reducción de proteínas también algunas guías la recomiendan que se reduzca el consumo de proteínas al día para tratar de contrarrestar a la nefropatía diabética. Finalmente, una vez que ya tenemos el diagnóstico, hemos planteado el tratamiento, nos preguntamos cuál es la supervivencia del paciente con nefropatía diabética. Y se ha visto que, por ejemplo, esta va a estar en relación a los valores que tenga de proteinuria. Sabemos bien que la presencia de nefropatía diabética va a incrementar la mortalidad en el paciente con diabetes mellitus, y que la mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus sin proteinuria comparada con el resto de población está elevada 2 a 3 veces, pero si hay proteinuria, esta mortalidad se incrementa de 20 a 200 veces más. Miren la gran importancia entonces de controlar la proteinuria en el paciente con nefropatía diabética. Y eso es lo que hace ese estudio a medida que está proyectada en la lámina, a medida que cuanto mayor sea el control de la albuminuria, la mortalidad será menor en el paciente, que va a estar reflejado en este estudio como le hacen 3 brazos de un grupo poblacionales a los que tenían normoalbuminuria, microalbuminuria y macroalbuminuria. Y está claramente que se ha observado mayor mortalidad en los pacientes que tenían macroalbuminuria. Al igual que en la parte derecha de su pantalla, lo que hacen igual es un corte de los pacientes que usan con albuminuria mayor a 16 y menor a 16. Los que van a tener mayor mortalidad son los que tienen mayor microalbuminuria en relación a los que tienen menos. Entonces, otra vez nos vuelven a decir que la importancia del control entonces de la proteinuria, de la microalbuminuria en este grupo de pacientes. Muy bien, con eso hemos finalizado la ponencia del día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. ¿Quedó todo claro? Ya, todo claro entonces. Muy bien, doctores. Entonces, me despido si no tienen ninguna pregunta adicional. Igual si es que más adelante les genera alguna duda, las pueden hacer también en este momento que hacemos la práctica. Muchas gracias por su presencia. Me despido con ustedes. Muy buenas tardes. Doctora, disculpe, no se olvide de apagar la grabación, por favor. Ya está bien, muchas gracias por avisarme. Ahora lo apago.